¿Sí? A ver, supongo que sí, que me escuchan. Bueno, si hay alguna cuestión durante la clase me avisa, ¿sí? Para revisar el micrófono. Bueno, sí se escucha, dicen. Bueno, perfecto. Muy bien. Bueno, vamos entonces a continuar con los temas del cronograma, ¿sí? Ahí se paró un poquito la imagen, se cortó. Ahora sí. Bueno, ahora parece que recuperamos. Bueno, entonces, les decía, se ve que cuando cambió el tema de la grabación o me pusieron como hospedador, creo que fue ahí donde se cortó. Bueno, vamos a continuar entonces con el cronograma. Hoy vamos a comenzar un poquito a ver las distintas clases o tipos de obligaciones, los distintos regímenes especiales que ustedes van a ir viendo, porque en realidad lo que ustedes van a ir viendo es luego un régimen particular que van a ir entrando de a poco, particular de cada uno de las características o las clases o la clasificación de las obligaciones. Entonces, para tener una idea un poco de cómo se clasifican las obligaciones, en realidad ustedes van a ver que los autores, si van a distintos autores, todos tienen un criterio particular, porque en realidad la clasificación de las obligaciones la ha hecho la doctrina. Entonces, básicamente, bueno, vamos a explicarlo cómo se clasifican en general, en el cual casi todos coinciden, ¿no? Por supuesto. Entonces, por ejemplo, podemos poner el centro de atención en el sujeto. Entonces, si nosotros ponemos el centro de atención en el sujeto deudor, sujeto acreedor, podemos ver que hay obligaciones con sujeto simple y otras obligaciones con sujeto múltiple. Es decir, ustedes hasta ahora han visto ejemplos y muchas cuestiones donde hablamos siempre, ¿no es cierto?, un acreedor, un deudor, ¿no es cierto?, con ejemplos donde uno dice, bueno, cuando el acreedor tiene derecho a tal prestación, el deudor se obliga a, ¿no es cierto? Entonces siempre estamos refiriendo en forma singular a los sujetos. Pero bueno, también aparecen las figuras donde existen sujetos múltiples. Entonces, dentro de las obligaciones con sujeto múltiple, hay algunas categorías que ustedes van a empezar a estudiar ya a partir de la próxima semana, ¿no? Porque esto arranca con la clasificación y el régimen específico de cada una. Algunas de ellas entran para el primer parcial y el resto se van desarrollando a lo largo luego del parcial, ¿no? De la segunda parte del cuatrimestre. Pero básicamente, fíjense que dentro de obligaciones con sujeto múltiple, encontramos una categoría que regula el código, que es la obligación divisible e indivisible, ¿sí? ¿A qué se refiere obligación divisible o indivisible? Primero, tenemos que identificar que estamos ante sujetos múltiples. ¿Qué significa? En una relación obligacional hay muchos deudores y muchos acreedores, ¿sí? Y hay un nexo obligacional común. Entonces, decimos, la obligación es divisible o no es divisible o es indivisible cuando la prestación que hay que entregar no se puede dividir entre la cantidad de deudores y acreedores sin que se afecte su utilidad, sin que afecte su valor económico, sin que afecte la razón de ser de esa cosa. Por ejemplo, una obligación de entregar un inmueble, aunque sean muchos, por ejemplo, muchos condóminos, muchos dueños, ¿no? Hay un condominio y tenemos sujetos obligados a entregar el inmueble y sujetos múltiples, porque son varios propietarios. Entonces, vendieron el inmueble y tienen que entregar ese inmueble. Ese inmueble se tiene que entregar por entero, es decir, debe hacerse una única prestación. No podemos dividir el inmueble
un pedacito cada uno para que cada uno de los deudores entregue una parte indivisa de su copropiedad. ¿Me comprenden? Entonces, cuando hablamos de obligaciones de dar cosas ciertas, por ejemplo, para transmitir derechos reales, decimos, es una obligación que hay que prestarla por entero, es decir, una obligación indivisible, ¿sí? Ahora bien, en otros casos, el mismo código plantea también reglas de divisibilidad, ¿no? Es decir, la obligación divisible la van a tener a partir del 805 y las obligaciones indivisibles 813 al 815, como para que vayan ubicándose los artículos correspondientes a estas clasificaciones. Entonces, una obligación divisible, básicamente podemos entender que frente a sujetos múltiples, esa prestación es divisible si es susceptible de división, si se puede dividir entre la cantidad de deudores y acreedores sin afectar su valor, su utilidad, su contenido. Hay reglas, por ejemplo, generales, ¿no? Por ejemplo, la obligación de dar sumas de dinero. Yo puedo dividir el dinero por la cantidad de deudores y que cada deudor pague una cuota aparte de ese dinero, ¿sí? Que le deben al acreedor. Pero si bien la obligación de dar sumas de dinero es divisible, esto es posible cuando en realidad no se ha pactado una obligación solidaria, que después vamos a ver, donde están obligados a cualquiera, ¿no es cierto?, a la totalidad de la prestación, y esto por supuesto es posible cuando existe pluralidad de deudores, ¿sí? O pluralidad de acreedores, y el objeto es indivisible. Es decir, si es divisible, si es decir, hay una pluralidad de acreedores y la obligación es simplemente mancomunada, cada acreedor tiene derecho a pedirle al deudor o a reclamar del deudor su cuota parte en el crédito. Cuando hablamos de sujeto simple, un acreedor y un deudor, ustedes vieron, cuando vimos pago, que por el principio de integridad del pago, el deudor, aun cuando la prestación sea susceptible de división, por ejemplo, dar sumas de dinero, debe cumplirla por entero, porque si no, viola el principio de integridad, ¿sí? Y el acreedor no está obligado a recibir pagos parciales, ¿sí? Entonces, cuando hay un solo deudor y un solo acreedor, aun cuando el objeto sea divisible, la prestación debe cumplirse por entero, ¿sí? O sea que las reglas de la divisibilidad, de poder fraccionar la prestación en la cantidad de deudores o acreedores, tiene que primero darse la situación de que existe pluralidad de sujetos y segundo, que no se haya pactado la solidaridad, porque si el objeto es divisible y se pactó la obligación como solidaria, esto quiere decir que el acreedor puede pedirle a cualquiera de los deudores la totalidad de la prestación, si fuera una solidaridad desde el lado pasivo. Y si fuera una solidaridad desde el lado activo, es decir, la obligación presenta muchos acreedores, cualquiera de los acreedores puede pedirle la totalidad de la prestación al deudor. Esto es solidaridad del lado activo. Ahora bien, en esos casos, aun cuando la prestación sea divisible, hay que pagarla por entero. Porque la fuerza y el vínculo de haberse pactado como solidaria, por supuesto, va a prevalecer sobre la naturaleza de la prestación. Fíjense ustedes que como regla general se va a entender siempre que una obligación es simplemente mancomunada, que cada deudor debe su cuota parte en la deuda y cada acreedor debe tiene derecho, a reclamar su cuota parte en el crédito. Por eso, el régimen de obligaciones solidarias es un régimen de excepción. Entonces, dentro de sujeto plural, podemos ver obligaciones divisibles o indivisibles que se identifican exclusivamente por la prestación y la posibilidad de partición de la misma. Hay reglas y situaciones jurídicas, efectos propios que los van a ver cuando ya entremos en esas categorías. Y desde el punto de vista del vínculo, la obligación puede ser simplemente mancomunada
o solidaria, e incluso concurrente, que es otro régimen regulado expresamente en este código, en el artículo 850. ¿Sí? Es decir, la diferencia básica entre la obligación solidaria y la obligación concurrente tiene que ver con la causa, ¿no? El origen de la obligación, la causa que genera la obligación de entregar determinada prestación. Cuando se refiere a causas diferentes, hablamos de responsabilidades concurrentes. Cuando todos están unidos con una misma causa, hablamos de obligaciones solidarias. El código, expresamente en varios artículos, trata este tema de la pluralidad de sujetos o la pluralidad de responsables, ¿sí? Cuando se tratan, por ejemplo, de hechos ilícitos, ¿no? Y ese tema de la pluralidad de responsables lo van a tener en el 1751. Pueden ir apuntando estos números, ¿no? Para ir viendo dónde se encuentran las cosas. 1751, donde establece la responsabilidad en caso de pluralidad de responsables. Si están relacionados por una causa única, serán solidarios, y si están vinculados por causas diferentes, serán concurrentes. Ahora bien, nuestro código además tiene expresamente calificados como obligación concurrente algunas responsabilidades especiales. La responsabilidad de los padres por los hechos de los hijos, ¿sí? Cuando tenemos una responsabilidad concurrente de los hijos y de los padres, la responsabilidad principal por el hecho del dependiente, que en forma expresa el 1753 y 1754 hace referencia a esa forma de responder. La responsabilidad principal por el hecho del dependiente es otro caso, es decir, el damnificado por un daño causado por un dependiente en ejercicio o con ocasión de las funciones encomendadas por el principal, puede accionar contra el principal o contra el autor directo del daño, que es el dependiente. Estas responsabilidades son concurrentes. ¿Sí? Bien. Entonces, 1753, 1754, algunos de los ejemplos, 1757 y 58. ¿Por qué? Porque cuando habla el 1758 de los daños causados por cosas riesgosas o los daños causados por actividades riesgosas y habla de los sujetos responsables en el 1758, establece la responsabilidad concurrente del dueño o del guardián de la cosa. Eso también es otra responsabilidad especial, donde el mismo código se encarga de identificar si es solidaria o es concurrente. Solidaria nosotros la vamos a ver en la segunda parte, luego del parcial, me toca dar una plenaria sobre solidaria. Y cuando dé la plenaria sobre solidarias, ahí les voy a nombrar todos los artículos donde que están desparramados en distintas partes del código, ¿no? Porque depende de qué temas se trate, hacen referencia a un responder solidario, ¿no? ¿Por qué? Porque decíamos que la obligación solidaria es de excepción. ¿Esto qué quiere decir? Que una obligación es solidaria si surge del convenio de las partes en el ámbito contractual, o surge de la ley, o surge de una decisión judicial, ¿sí? Es decir, si las partes en un contrato no pactaron la forma de responder, se aplica el principio general, que se responde simplemente mancomunada, es decir, cada uno por su cuota parte en la deuda y cada acreedor puede exigir su cuota parte en el crédito. Ahora, si en el contrato dijeron que el fiador y el deudor son solidariamente responsables, por ejemplo, bueno, significa que el acreedor puede demandar por la totalidad de la prestación a cualquiera de los dos, al fiador o como codeudor solidario o al deudor original. Estas disposiciones, entonces, para que ustedes se den una idea, simplemente mancomunadas se encuentran en el artículo 827, y allí tienen mancomunadas, después tienen solidarias, y 850, y estos artículos especiales que tienen que ver con las responsabilidades especiales, responsabilidad civil, 1753, 1758, entre algunos de los supuestos. En el caso de los sujetos múltiples,
también aparece el tema de las obligaciones disyuntas, ¿sí? En el caso de las obligaciones disyuntas, 853 y 854, aparece allí en esos artículos, eso quiere decir que tiene que ver con el caso, por ejemplo, de una obligación donde se comprometa a que todos los involucrados deben cumplir conjuntamente la prestación, por ejemplo, desde el punto de vista de los sujetos. O del punto de vista del objeto también puede ocurrir que, perdón, conjunta, ¿no? Disyunta quiere decir que puede cumplir cualquiera de ellos, ¿no? Y contrariamente, conjunta cuando todos tienen que cumplir la prestación en forma conjunta. Desde el punto de vista de la prestación también aparece esto, esta aplicación de disyunta y conjunta. ¿Por qué? Porque puede ser que se pacte, que se cumple la obligación entregando una de dos prestaciones posibles, entonces en ese caso es disyunta, también puede ser alternativa en esa figura, pero también puede estar la figura de prestación conjunta, es decir, está obligado a entregar todas las prestaciones comprendidas en la obligación, en forma conjunta, pero desde el punto de vista del objeto. Entonces, estas son distintas clasificaciones que ha ido dando la doctrina y que el código ha regulado en algunos sentidos. Ahora fíjense que también tenemos otra mirada, porque acá estábamos haciendo bastante hincapié en el tema de la pluralidad de sujetos, ¿no? Respecto de solidaria, le decía yo que, entonces, la fuente de la solidaridad era muy importante. Cuando veamos solidaria vamos a ver en qué casos, en qué disposiciones legales, por ejemplo, el padre y la madre son solidariamente responsables por los daños que causan sus hijos. Ahí tenemos una responsabilidad solidaria, por ejemplo. Y otros casos de responsabilidad solidaria que aparecen algunos en el marco de los contratos, otros en el marco de otras figuras, ¿sí? Pero es la ley la que me va a indicar cómo se responde. Si la ley no dice nada y hay pluralidad, entonces la regla es simplemente mancomunar. Acá hay alguien que se le trabó el... Hasta ahora yo estoy teniendo buena imagen, pero bueno, quizás es un tema de la señal de este alumno. Bueno, quizás vuelva a conectarse nuevamente. Bueno, entonces, otra clasificación que vamos a empezar a analizar, y ya creo que seguidamente, ya en las próximas clases se comienza con con este régimen de obligaciones, son las clasificaciones vinculadas a el objeto. O sea, la prestación. El acento está en la prestación. O sea, ¿qué tipo de prestaciones? Desde el punto de vista del objeto de la obligación. Y bueno, entonces ustedes saben, por lo que han estudiado hasta ahora, que la prestación puede ser de dar, de hacer o de no hacer, ¿verdad? En general. Bueno, esa es una gran clasificación, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro de las obligaciones de dar hay un montón de obligaciones en particular, dentro de las obligaciones de hacer también hay una división en las obligaciones de hacer, y luego van a tratar las obligaciones de no hacer, que tienen que ver con el compromiso a la abstención de un determinado comportamiento. Eso ustedes lo vieron como regla básica cuando se analizaron los elementos de la relación obligacional en las primeras unidades. Entonces, dentro de las obligaciones de dar, vamos a ese punto. Es decir, ¿qué obligaciones de dar van a estudiar ustedes en la cursada de obligaciones? Bueno, van a estudiar específicamente la obligación de dar cosas ciertas para transmitir derechos reales, para restituirlas a su dueño, para transmitir el uso, para transmitir la tenencia, que está vinculado con otros contratos, como la locación o como el depósito. Eso específicamente en cuanto a sus efectos lo ven en contratos, pero igual algunos lineamientos generales se van a ver en esta instancia. Entonces, van a tener a partir del 746 el régimen de obligaciones de dar cosas ciertas, ¿sí? Es decir, lo que yo les planteaba era que dentro de las obligaciones de dar cosas ciertas
tiene algunas funciones. Yo puedo dar una cosa cierta para transmitir un derecho real de dominio, por ejemplo. Hoy les ponía el ejemplo de la obligación de dar un inmueble, ¿no? Transmitir el dominio. Bueno, entonces, previo al régimen de las obligaciones para transmitir derechos reales, ustedes van a ver un planteo de la situación, los distintos sistemas de transmisión de dominio, los distintos sistemas existentes, ¿no es cierto? Ya el sistema romano, el sistema alemán, el sistema francés y el sistema argentino. Entonces, de la obligación de dar cosas ciertas para transmitir derechos reales, podemos decir, por ejemplo, el caso de la transmisión del dominio de una cosa inmueble o de una cosa mueble. Dentro de la cosa mueble va a haber un régimen particular para muebles registrables o no registrables. Y también dentro de este régimen de obligaciones de dar cosas ciertas para transmitir un derecho real, es muy importante, y lo van a ir viendo ya, esto sí es específico de esta materia, el régimen de los riesgos, pérdida o deterioro. Hay un principio general que se aplica en las obligaciones de dar cosas ciertas, en muchas obligaciones donde aparece esta cuestión de dar, que las cosas crecen o perecen para su dueño. Este es un principio, ¿no? Los riesgos que pueden disminuir o deteriorar la cosa, se deteriora para su dueño. Si aumenta la cosa, aumenta para su dueño. ¿Sí? Esta es una regla general que se puede, van a ir viendo ustedes las aplicaciones, ¿no? Donde aparece en las soluciones que el código da este principio. Después también hay un principio muy importante en el tema de las obligaciones de dar cosas ciertas, que es el tema de la conservación de la cosa, porque ocurre que cuando un sujeto se obliga a entregar una cosa cierta, desde el momento en que se celebra la obligación hasta el momento del cumplimiento, hay un periodo de tiempo, ¿sí? Entonces, en ese periodo de tiempo es donde aparecen los posibles riesgos, el deterioro, la pérdida, y ahí hay que identificar si hay responsabilidad del deudor o no la hay en la pérdida o el deterioro. Por eso también eso se va a vincular con la imposibilidad de cumplimiento que nosotros vimos cuando vimos este tema de imposibilidad de pago y el caso fortuito, ¿no es cierto? O sea, también ver cuál es la influencia que tiene la presencia de un caso fortuito que no compromete la responsabilidad del deudor frente a una obligación de dar cosas ciertas. Entonces, el tema del principio de conservación es muy, muy importante, porque va de la mano con estas posibles responsabilidades que puede caer sobre el deudor. El deudor está obligado a conservar la cosa en el mismo estado en que se encontraba al momento de la celebración de la obligación, principio de conservación de la cosa. Entonces, si no conserva la cosa, viola este principio de conservación, no realiza el mantenimiento necesario mínimo para conservarla en el mismo estado, bueno, luego, si esa cosa sufre un deterioro, deberá o podrá cargar con las consecuencias y todas las implicancias que tienen que ver con la obligación de dar daños y perjuicios o disolverse la obligación en un determinado momento, porque a lo mejor al acreedor no le interesa recibir esa cosa deteriorada. Y si le interesa, tiene daños y perjuicios, etc. Entonces son distintas soluciones que se van regulando. Todo eso se va a explicar con detenimiento. Simplemente los estoy más o menos introduciendo en estos temitas que se vinculan con esta clasificación. También vamos a ver las obligaciones identificadas por su género. Obligación identificada solo por su género, ¿sí? Entonces, ahí también hay un régimen especial y un principio que se aplica. Por ejemplo, si se obligan a entregar una vaca y no se identifica cuál vaca o dónde está la vaca que voy a entregar, se identifica puntualmente, entonces hay una obligación identificada o señalada únicamente por su género. Esto significa que el deudor tendrá que luego elegir cuál es la vaca que le va a entregar al acreedor. Hay un régimen de elección. Entonces, ese régimen de elección, una vez que elige cuál es la vaca se pasa a ser una cosa cierta determinada.
¿sí? Pero antes de la elección sigue identificada como una obligación de género. Pero acá se aplica otro régimen. Fíjense el régimen de que el género nunca perece. Esto quiere decir que aunque pierda vacas por un caso fortuito, pierda algunas, no todas, algunas, siempre va a estar obligado a entregar la vaca, a entregar una vaca porque no está identificada, ¿sí? Si estuviera identificado es otra cosa, porque se aplica el régimen de dar cosas ciertas. Por eso ese tema de la obligación de género, ustedes lo van a tener algunos casos y algunos ejemplos donde se aplican estos principios y cómo se procede antes y después de la elección y demás. Las características, ¿no?, del régimen. Después tienen las obligaciones de dar sumas de dinero. Esa es otra clasificación, ¿no? La obligación de dar sumas de dinero, obligación dineraria. Entonces acá, ¿en qué consiste la prestación? La prestación consiste en entregar una determinada moneda, una determinada suma de dinero expresada o una cantidad de moneda. También ahí van a ver todo el tema de la obligación de dar moneda de curso legal, la obligación de dar moneda extranjera, los distintos efectos, y van a también ver toda la parte de la responsabilidad, es decir, qué pasa cuando tenemos un incumplimiento de una obligación dineraria. ¿Cómo se traduce ese incumplimiento? ¿Cómo indemnizo una obligación dineraria? ¿Cómo se llama la indemnización? Porque nosotros hasta ahora hemos visto que cuando no se cumple con la prestación, se debe una indemnización, el equivalente en dinero de la prestación. Pero bueno, en el caso de la obligación dineraria, esa indemnización por el incumplimiento va a estar representada por los intereses que debo pagarle al acreedor por no entregar la suma de dinero comprometida en el tiempo oportuno. Entonces voy a tener distintas clases de intereses compensatorios, intereses moratorios. Dentro de los intereses moratorios voy a tener los intereses legales, ¿sí?, los intereses moratorios pactados, ¿sí?, o voy a tener que aplicar, depende, si no surge del acuerdo de partes ni surge de la ley, bueno, serán los jueces los que van a determinar cuál es la tasa de interés aplicable, y ahí hay una trayectoria que ha marcado la jurisprudencia en ese sentido, ¿no? En realidad, este código habla de los intereses que fija el Banco Central, pero bueno, hay toda una doctrina trabajando en ese tema y una propuesta de reforma de ese artículo para volver al criterio que decía antes, ¿no?, que los jueces iban a determinar cuál es la tasa de interés aplicable. Entonces, ahí hay todo un trayecto en materia de tasa de interés para poder saber cuál es el interés que debe el deudor moroso. Luego tienen el régimen de las obligaciones, bueno, obligaciones de suma de dinero a partir del 765. 765. Después tienen el régimen de las obligaciones de hacer. El régimen de las obligaciones de hacer lo tienen a partir del artículo 773. El 773, 774 y siguientes trata sobre las obligaciones de hacer. Y este código dice que la obligación de hacer puede consistir en prestar un servicio o en la realización de un hecho. Es decir, cuando hablo de prestación de un servicio, los servicios profesionales entran dentro de la obligación de hacer. ¿Y de dónde surge esto de que los servicios profesionales entran en la obligación de hacer? En el 1768. Artículo 1768 dice profesionales, responsabilidad de los profesionales, profesionales liberales, profesionales que trabajan en forma independiente. Y dice que se rige por las obligaciones, el régimen de las obligaciones de hacer. Por eso, en forma clara, el artículo dice, la obligación de hacer consiste en prestar un servicio o realizar un hecho. Fíjense que a su vez, el 774 habla de la obligación de la diligencia. Cuando se obliga a prestar un servicio, se obliga a desenvolver la diligencia que exige esa obligación, un deber de diligencia, como el caso de la responsabilidad médica, ¿no?, del compromiso del personal de salud,
Es decir, un médico no le puede comprometer, o sea, o asumir el compromiso de un resultado en cuanto a que se cure el paciente. Es decir, el médico no garantiza al paciente que se va a curar, pero sí está obligado, dentro de su especialidad, dentro de su capacitación, de su profesionalismo técnico, aplicar todos los pasos que corresponden, diagnóstico, tratamiento y demás, a ese paciente en forma particular. Ahora bien, esto se lo enrola como una obligación de medios, porque es una obligación de diligencia, de aplicar la diligencia debida. En el caso de los abogados ocurre igual. El abogado no le va a prometer a su cliente que va a ganar el juicio, ¿sí? No obstante, hay algunos compromisos dentro de la relación del ejercicio del profesional del abogado que son obligaciones de resultado. Cuando el cliente se acerca y le dice, mira, tengo este tema, necesito que me hagas un contrato de esta naturaleza, entonces, bueno, eso es una obligación de resultado. O cuando tiene que hacer determinados trámites que sabemos que efectivamente va a llegar a un resultado, ¿no? Son cuestiones de mero trámite que no están sujetas a ningún riesgo o ningún alia donde puedan intervenir otros factores. Entonces, esta cuestión, en general, podemos decir que muchos servicios profesionales son obligaciones de medios, independientemente que excepcionalmente puedan, en algunos casos, ser de resultado. Fíjense que el mismo 768, cuando habla de la responsabilidad de los profesionales, dice, se rige por las obligaciones de hacer, la responsabilidad es subjetiva, esto quiere decir que se basa en la culpa profesional, ¿sí? Dice, salvo que asuma un resultado concreto. Entonces, cuando asume un resultado concreto, ya no es una responsabilidad subjetiva. Además de ser una obligación de resultado, es una responsabilidad objetiva. ¿Y por qué es objetiva? Porque el artículo 1723 dice que en la obligación de resultado la responsabilidad es objetiva. Entonces, hay una relación muy estrecha entre medios, resultado, factor subjetivo y factor objetivo. Básicamente este código es más, en el mismo artículo va a decir, cuando se trata de dar cosas, es una obligación de resultado y se rige por la obligación de dar cosas ciertas. Es decir, en este ejemplo que yo les decía hoy, la obligación de dar cosas ciertas es una obligación de resultado y se rige por su régimen propio. Decíamos que como obligación de hacer hablaba de prestación de un servicio o realización de un hecho. ¿Cómo lo vinculamos, ¿no? Porque este articulado de la obligación de hacer no solamente se relaciona con este 1768 que les acabo de decir, sino también con el régimen contractual de obras y servicios. Y el régimen contractual de obras y servicios está en el artículo 1251 y 1252. Entonces, cuando yo trato de estudiar, ¿no es cierto? Cuando entramos a estudiar esto de la obligación de resultado, la obligación de mera diligencia, tengo que necesariamente ir al 1251, 1252, porque me va a indicar cuando una obligación se compromete a la simple diligencia o al obrar diligente de aquella que consiste en entregar una cosa, una obra material o una obra intelectual susceptible de entrega. Entonces, cuando hay una obligación de entregar una obra material o una obra intelectual, estamos en una obligación de resultado. Por ejemplo, todos los profesionales de la construcción, en general, podemos hablar de que se trata de obligaciones de resultado, porque tienen que entregar la obra conforme al proyecto y conforme a lo contratado por el comitente. El contratista tiene que obedecer, o sea, que cumplir con lo pactado.
Y el arquitecto tiene que realizar la obra, los planos, el proyecto, tal cual fue pedido, y entregarla como fue pactado. Entonces, ahí tenemos obligaciones de resultado. Pero no obstante, el código también prevé dentro del contrato de obra un artículo, que es el 1277, que sería una excepción, donde dice que todos los profesionales de la construcción están obligados a cumplir con las normas administrativas y son responsables de ese incumplimiento, no solo frente al adquirente de la obra o frente al comitente, sino también frente a terceros por los daños que puedan ocurrir, por incumplimiento de las normas administrativas. En el caso este, de la obligación que tienen los profesionales de la construcción sobre el cumplimiento de las normas administrativas, la doctrina va a entender que esos deberes son obligaciones de medios y no de resultado. Simplemente por una cuestión que está vinculada con el 1721 o 22, que habla de los factores de atribución, y dice que los factores de atribución pueden ser objetivos o subjetivos. Esto lo vieron al comienzo en una de las clases donde estuvieron viendo los elementos de la responsabilidad civil. Y que cuando no hay normativa que indique cuál es el factor de atribución que corresponde, el régimen supletorio residual es que se aplica la culpa, es decir, la culpa como clausura del sistema. Y en este 1277, que está refiriéndose en forma expresa o específica a el contrato de obra, no hace referencia a ningún tipo de factor de atribución, ni tampoco hace referencia a que sea una obligación de resultado, ni tampoco hace referencia a los eximentes que me pueda indicar a qué factor de atribución corresponde. Entonces, la doctrina va a entender que en ese tipo de compromisos, o sea, el cumplimiento de las normas administrativas, se compromete una obligación de medio. Entonces, ¿cómo se tratan las obligaciones de hacer en este tema? Bueno, ustedes van a ver el régimen detallado cuando lleguemos en el cronograma a ese punto, pero van a ver que este código incorpora la obligación, la categoría de medios y de resultados. De medios asociada a factor subjetivo, de resultado asociada a un factor de atribución objetivo. Bien, entonces, ¿qué otras? Después tienen el régimen de las obligaciones de no hacer, en el misma, seguidamente, ¿no? Luego de estas dos categorías, en el artículo 778, cuando la prestación consiste en una abstención. Allí, fíjense que cuando se incumple una abstención, claro, ahí también es de resultado, ¿no? ¿Por qué? Porque cuando se incumple una abstención, ya no es posible de cumplimiento tardío ese incumplimiento. ¿Por qué? Desde el momento en que no cumple algo que se había obligado a abstenerse, ya genera un incumplimiento absoluto y definitivo. Si una parte se compromete con su vecino lindero a no poner un comercio del mismo rubro al lado, y ahí está el compromiso de la abstención, de no generar competencia, y pone y abre un comercio del mismo rubro, está incumpliendo ese compromiso. Está incumpliendo con la abstención. Y ese incumplimiento no tiene vuelta atrás. Ese incumplimiento va a representar la obligación de dar daños y perjuicios, es decir, la obligación de indemnizar. Se traduce en indemnización de daños. También respecto de la fuente o del origen de la obligación, también se puede dividir, por ejemplo, algunos autores, Pizarro, por ejemplo, dice, se puede clasificar como fuentes nominadas o innominadas, que esto lo vieron en la unidad 1, o sea, nominadas son todas aquellas fuentes que el código la trata en forma expresa y tiene un régimen específico para ellas, e innominadas todas aquellas obligaciones que surgen de alguna ley especial o que se van creando en forma permanente con algunas leyes particulares que van surgiendo, la obligación tributaria, por ejemplo, que surgen de la ley. No obstante eso,
desde el punto de vista de las fuentes, también podemos hacer otra distinción. Fíjense que cuando ustedes comenzaron a ver este tema de la fuente de la obligación, y sobre todo de los elementos de la obligación de indemnizar, vieron que la obligación de reparar va a surgir básicamente de dos bases, dos fuentes, ¿no? El incumplimiento obligacional o contractual, es decir, incumple una obligación o incumple un contrato, o el incumplimiento del deber genérico de no dañar a otro, que está vinculado más a los hechos ilícitos. Un accidente de tránsito, por ejemplo, que un automotor que atropella un peatón, no hay una relación contractual entre la persona que causa el daño y el peatón. Es un vínculo extracontractual, ¿sí? Es un hecho ilícito la fuente. Ahí ¿por qué tiene que indemnizar? Porque violó el deber genérico de no dañar a otro. Entonces, bueno, tendrá que indemnizar todos los daños que correspondan y que este régimen, nuestro código, admite como resarcible, ¿no? O sea, va a poder reclamar todos los rubros que este código reconoce como rubros resarcibles. Los rubros resarcibles están en el 1738, 1739 para las clases de daño, 1740, que habla de la reparación plena, 1741, consecuencias no patrimoniales o consecuencias de daño moral. Paulatinamente, a medida que se va entrando en estos temas, algunos en profundidad lo ven en el seminario de daños y otros temitas que se van explicando en cada una de las circunstancias que nosotros veamos dentro de los temas del programa. Pero en profundidad, todos estos elementos se ven, como así también las responsabilidades especiales en profundidad, se ven no en el seminario, sino en la materia, en la materia de derecho de daños, ¿sí? En el plan nuevo, claro. Bueno, eso es en cuanto a las fuentes. Fíjense también, otra clasificación, es la diferencia entre la obligación pura y simple, aquella que no está sujeta a ninguna modalidad, del régimen de obligaciones modales, es decir, sujetas a modalidades, significa. ¿Qué significa esto? ¿Se acuerdan ustedes cuando vimos tiempo de pago? El 871, que nosotros explicamos este tema de la obligación pura y simple, de la exigibilidad instantánea y momentánea y espontánea en el momento del cumplimiento. Son obligaciones que en el momento en que nacen deben cumplirse, exigibilidad inmediata, ¿no? Cuando ustedes van a un almacén, a un supermercado, compran algo y pagan el precio de lo que compran, ¿sí? Entonces esa es una obligación pura y simple, exigibilidad inmediata, cumplimiento espontáneo. Casi simultáneo con el nacimiento, ¿no? O sea, exigibilidad inmediata. Esto vimos algo en el 871 cuando hablamos de tiempo de pago. Pero también está la posibilidad de que haya obligaciones que están sujetas a ciertas modalidades. En el Código de Vélez había toda una sección dedicada a la obligación bajo estas modalidades. Decía obligaciones condicionales, obligaciones a plazo, obligaciones con cargo. Sin embargo, en este código nuevo, esta clasificación, esta regulación especial, particular, se eliminó como régimen particular dentro de la clasificación de las obligaciones. Pero sí lo va a tratar parte general, que seguramente ustedes lo vieron en Civil 1 en parte general. Entonces, ¿cuáles son las modalidades que puede tener una obligación? Las modalidades puede ser estar afectada una condición suspensiva o una condición resolutoria. Por ejemplo, una condición suspensiva hasta que no está sujeta a un hecho futuro e incierto. Es decir, hasta que ese hecho futuro e incierto no acontezca, no se produzca,
esa obligación no va a nacer. El nacimiento de la obligación está sujeta a un hecho incierto y futuro, condición suspensiva. Y condición resolutoria implica que lo que va a suceder es que ese hecho incierto y futuro, al producirse, va a consolidar la relación obligacional. ¿Sí? Entonces, en este caso, quiero decir que, bueno, depende. En algunos casos va a consolidar la relación obligacional y en otros casos lo que va a producir es la resolución. Por eso dice bajo condición resolutoria. Es decir, la relación obligacional existe, está el compromiso de entregar una determinada cosa, pero si ocurre ese hecho, se resuelve esa relación obligacional y está obligado a restituir lo que se hubiese entregado durante la vigencia de esa relación obligacional. Cuando me dice acá que puede repetir, básicamente esto está vinculado con la condición, las obligaciones condicionales, condición suspensiva o condición resolutoria. La modalidad las modalidades en general están en la parte general del Código Civil y Comercial. Lo pueden ver en el artículo 343 y siguientes. Condición, plazo y cargo. Fíjense que también otra modalidad es el plazo. Es decir, nosotros dijimos en el ejemplo que estuvimos diciendo de la condición suspensiva que la existencia de esa obligación va a estar supeditada a una condición suspensiva. Es decir, ese hecho incierto y futuro. Si ocurre ese hecho, entonces nace la obligación y puedo exigir su cumplimiento. Esas obligaciones, entonces, lo que van a afectar es la existencia misma de la obligación. En vez del caso del plazo, el plazo como modalidad, lo que va a diferir va a ser la exigibilidad. O sea, nadie niega la existencia de la obligación. O sea, la obligación existe, pero debe cumplirse, por ejemplo, el 1 de noviembre. Entonces, tiene un plazo para el cumplimiento, el 1 de noviembre del 2020. Entonces, el acreedor no va a poder reclamarle, ¿no? O iniciar la ejecución forzada antes del vencimiento. Va a poder reclamar su prestación una vez que ese plazo se haya cumplido. Por eso este tema del plazo determinado, esto sería un plazo expresamente determinado y cierto, está vinculado a tiempo de pago, que lo estuvimos viendo en su momento, y a mora. Porque cuando hay un plazo expresamente determinado cierto, la mora es automática. Entonces, si llega el 1 de noviembre del 2020 y no cumplió con la prestación, entra en mora. Y eso va a permitir que el acreedor pueda iniciar las acciones del 730. Es decir, el efecto del plazo es diferir la exigibilidad de la prestación, la exigibilidad del cumplimiento, mientras que en el caso de la condición va a estar afectada la existencia misma de la obligación. En la obligación con cargo, esto es una modalidad que el cargo en sí mismo es una obligación accesoria, que va a recaer sobre una determinada relación obligacional. Por ejemplo, se dice que por ejemplo, en una obligación de entregar un inmueble, puede estar asociado, puede estar como obligación accesoria, el cargo de destinar ese inmueble a determinado fin. Entonces, ahí lo que tenemos es una obligación accesoria. Si yo no destino el inmueble a ese determinado fin, pierdo el derecho adquirido. Por ejemplo, una donación de un inmueble en favor del beneficiario, ¿sí? Y el cual, para recibir ese inmueble o para, digamos, poder hacer uso de él, tiene que destinarlo a un determinado
contexto que es el objeto de la obligación con cargo. Es decir, por eso dice que la obligación con cargo en realidad va a pesar sobre el beneficiario. Esto quiere decir que es una obligación accesoria. Aquel que recibe el inmueble debe cumplir con el cargo. Si es un cargo simple y no cumple con la obligación accesoria, si es un cargo simple, no pierde el derecho que adquirió. Simplemente deberá indemnizar daños y perjuicios por no cumplir con el cargo, el adquirente. Pero si ese cargo fue establecido con una modalidad o con efecto resolutorio, si se pactó o se estableció que ese cargo es con efecto resolutorio, al no cumplir con el cargo, debe restituir el bien y devolverlo a la persona que se lo transmitió. Pierde el derecho. Entonces, esta función del cargo como obligación accesoria que se impone al adquirente del derecho, esto va a ser por un lado una modalidad y por otro lado vamos a tener un ejemplo claro y concreto de la diferencia entre una obligación principal y un accesorio. Es decir, tenemos la obligación principal por un lado, de entregar el inmueble a través de la donación a la que se obligó, pero por otro lado, esta obligación accesoria. También, fíjense que la cláusula penal, ¿no es cierto? Nosotros vimos dentro de obligaciones, ya lo vieron con Oviedo me parece, el tema de la cláusula penal como obligación accesoria. Es decir, en el contrato se pacta una cláusula penal. Esta es una obligación accesoria que se va a poder solicitar su cumplimiento si hay un incumplimiento de la obligación principal. Si se cumple con la obligación principal, entonces no va a operar la cláusula penal, no va a tener operatividad, es decir, el acreedor no va a poder pedir el cumplimiento de la cláusula penal porque la obligación, el cumplimiento exacto de la prestación principal extinguió la obligación, obviamente también extinguió la cláusula penal, extinguió el accesorio. Ustedes vieron que dentro de cláusula penal, que ya lo vieron, habrán visto que en algunas situaciones, si hay un cumplimiento tardío de la prestación, pueden deberse los intereses moratorios, o la cláusula penal moratoria. ¿Por qué? Porque la cláusula penal moratoria va a ejercer la función de reparar la demora en el cumplimiento de la obligación. Entonces voy a pedir la prestación principal y voy a pedir los intereses moratorios o la cláusula penal moratoria. ¿Sí? Entonces, ustedes dentro de la cláusula penal han visto en qué supuesto, ¿no es cierto?, es posible la acumulabilidad de la cláusula penal en la prestación principal. Pero en general podemos decir que lo accesorio sigue la suerte de lo principal. En general. Bueno, después fíjense entonces para el tema de obligaciones con modalidades, sea con plazo, con cargo o bajo condición, esto va a remitir a la parte general de obligaciones 343 y siguiente, perdón, de obligaciones no, la parte general del código. Entonces, esto seguramente lo han visto en Civil 1. Respecto de obligación principal y accesoria, en estos sentidos que estamos hablando, lo van a ver en el artículo 856 y 856 y siguientes, ¿no? Entonces, básicamente el código va a hablar de prestación principal cuando su existencia, su régimen jurídico, su eficacia, su desarrollo funcional, son autónomos, no depende de ninguna otra obligación. Y es accesoria cuando depende de la principal. ¿Sí? Entonces, 856. A ver. Otra diferencia que tuvo algunos cambios en el Código Civil, a las diferencias en cuanto al tratamiento que tenía el Código de Vélez, era la división o la clasificación entre obligaciones civiles y obligaciones naturales.
Esto nosotros, cuando explicamos la unidad 1, hablamos algo de esto, pero bueno, es importante repasar un poquito estas ideas, ¿no? Es decir, antes hablábamos de las obligaciones pueden ser civiles o naturales, ¿sí? En el marco del Código de Vélez. ¿Por qué? Porque el Código de Vélez, en el artículo 515, establecía un régimen para las obligaciones naturales. Hoy en el 724, ustedes saben que está en el 724 el concepto de obligación, ¿sí? Y no solamente va a decir que es el deudor el que tiene que entregar una prestación para satisfacer un interés lícito, sino que a su vez de esa definición, ¿no? Un interés lícito del acreedor, sino que a su vez esa definición va a hacer referencia a que en caso de incumplimiento el acreedor tiene las acciones para ejercer la ejecución forzada y así satisfacer su interés. Es decir, el mismo 724, dentro del concepto de obligación, dice, por un lado, la obligación de entregar una prestación para satisfacer un interés lícito para el acreedor, y por otro lado dice, en caso de incumplimiento, ¿no es cierto?, la viabilidad de la ejecución forzada. Esto implica que una obligación no se va a entender si el acreedor no tuviera una acción civil para exigir su cumplimiento. Esto hace que se elimine la categoría de obligación natural, porque si la obligación natural se caracterizaba en el contexto del Código de Vélez como aquella que no hay acción civil para exigir su cumplimiento, hoy no está visto desde ese punto de vista la idea de obligación. La idea de obligación, bajo este concepto del 724, tiene necesariamente la acción civil para exigir su cumplimiento en caso del 730, ¿no es cierto? Las acciones del 730 en caso de incumplimiento. Por eso, este código dice, bueno, ¿cómo resolvemos los otros casos que pueden no estar relacionados estrictamente con el concepto de obligación? Y este código dice, en el 728, trata de los deberes morales. Entonces dice, todo aquello que se entrega en razón de los deberes morales no da lugar a repetición de lo pagado, es decir, no puede repetir lo pagado. Por eso es que lo más similar con aquella estructura es esto, ¿no? Es decir, no poder repetir lo pagado en el caso de cumplimiento voluntario espontáneo en base a deberes morales, 728, pero no como obligación natural, ¿no? La obligación natural se elimina del código porque solamente se va a considerar obligación, desde el punto de vista jurídico, aquello que no solamente está obligado a cumplir con la prestación, sino que va a implicar las medidas, las acciones legales, la acción civil correspondiente para exigir su cumplimiento. Esto es importante así como para que lo repasen como idea, porque ya lo habíamos explicado en su momento, la unidad 1, ¿no? Cuando comenzamos. Entonces, esto es un poco para que ustedes tengan una idea de las distintas clasificaciones y de los artículos que estuvimos nombrándoles como para que ustedes puedan ubicarlos dentro del código. Una vez que tenemos estas distintas categorías que son las que ustedes van a estudiar, ya después en las próximas clases se empieza a desarrollar en forma minuciosa cada una de ellas, ¿sí? Entonces esto es como la presentación de las distintas categorías, distintos regímenes de obligaciones en particular, que ustedes van a ir viendo, algunos antes del parcial y otros ya en la segunda parte, donde luego de todo esto, de las clasificaciones, cuando ya se terminan de explicar todas las clasificaciones, se entra en otras instituciones, como pueden ser los medios extintivos, es decir, cuáles son los medios extintivos de la relación obligacional, y también, por supuesto, el tema de la prescripción liberatoria, que es muy, muy importante, prescripción liberatoria, porque esta es una materia, la prescripción liberatoria se ve en profundidad únicamente en esta materia. Luego, en otras materias que ustedes tengan, van a ver que
el plazo de prescripción es de tanto tiempo, ¿no es cierto? Van a ver los plazos, pero no van a ver la figura de la prescripción liberatoria. Entonces, el tema de la prescripción liberatoria es fundamental en esta asignatura, y van a ver cuándo se suspende y cuándo se interrumpe, y todos los plazos y los cambios que hubo con la entrada en vigencia del código a la luz de esta institución. Porque después van a ver la prescripción adquisitiva en reales, la prescripción para adquirir el dominio. Nosotros vemos la prescripción liberatoria, para liberarse de la obligación, ¿sí? Bueno, por ahora entonces dejaríamos acá todo lo que es el comentario en cuanto a la presentación de las clasificaciones. No sé si quieren hacer alguna consulta, alguna preguntita antes de terminar. Díganme ustedes. No sé si yo los tengo que desmutear o ustedes se pueden sacar el micrófono si quieren hacer alguna pregunta, o si no, la hacen por el chat y se las respondo, ¿sí? Si tienen algo para preguntar. ¿Todavía no hay nada para preguntar? ¿No? Bueno, espero que les haya servido un poco esta presentación. Esta parte es medio aburrida porque es muy metódica, pero por lo menos les da una idea de los distintos temas que van a empezar a ver a partir de la próxima clase. Así que, bueno, los saludo a todos entonces, que tengan una buena tarde, y nos Profe, seguimos viendo. Sí, Pablo, ¿sí querías hacer una pregunta? sí, con respecto a pago con subrogación, me había quedado una duda. Bien, ¿qué querés preguntar? ¿O querés que yo que explique algo de eso? Sobre las acciones ejecutivas. Bien, bueno, mira, voy a hacer una apretada síntesis para que Sí. ustedes, una esquemilla muy simple, para que ustedes en base a eso puedan leer el código y entenderlo. Miren, cuando estamos en pagos por terceros, nosotros decíamos que los sujetos del pago, solvens y accipiens, ¿verdad? Dentro del solvens tenemos el deudor o tenemos terceros. Dentro de terceros tenemos terceros interesados y terceros no interesados, ¿sí? Todos estos sujetos son sujetos que pueden hacer el pago. Ahora bien, un tercero interesado es aquel que si el deudor no hace el pago, puede sufrir un perjuicio patrimonial. Por ejemplo, un fiador, un garante. Un tercero no interesado es aquel que si no hace el pago no va a sufrir un perjuicio patrimonial, pero igual decide hacer el pago. Ahora vamos a poner los ejemplos en las acciones. Entonces, primero acá tenemos identificados los distintos sujetos. Ahora bien, ¿qué pasa cuando el pago lo hacen estos terceros? Ahí yo tengo que distinguir si estoy ante un tercero interesado o ante un tercero no interesado. Si el pago lo hace un tercero interesado, el tercero interesado puede pagar con consentimiento del deudor, expreso o tácito. Si el tercero interesado paga con consentimiento del deudor, expreso o tácito, le paga al acreedor, estamos ante un mandato, ¿no? Consentimiento expreso. O sea, el deudor le dijo al tercero sí, andá y pagale al acreedor, ¿no? Expreso o tácita, mandato. Pero bueno, ¿qué hace el tercero? Le paga al acreedor. Luego ese tercero, una vez que le paga al acreedor, el acreedor se satisface en su interés y ese vínculo se extingue. Pero la relación obligacional entre ese tercero que pagó y el deudor todavía subsiste. O sea, se extingue porque libera al acreedor el pago, pero no libera al deudor, satisface al acreedor, perdón, pero no libera al deudor. Ese tercero que pagó con consentimiento del deudor tiene dos posibilidades, dos acciones para recuperar lo pagado, porque ese tercero quiere recuperar lo pagado. Si pagó con consentimiento del deudor, tiene la acción de mandato o la acción de subrogación legal. Es decir, si se quiere
prevalecer, si quiere recuperar lo que pagó y quiere reclamar, por ejemplo, intereses, puede optar por la acción de mandato. Pero si en realidad prefiere la acción de subrogación legal, ¿esto qué quiere decir? Que ese tercero se pone en el lugar del acreedor y todas las acciones y garantías que tenía ese acreedor que recibió la prestación se trasladan a este tercero. Entonces dice, no, voy a ejercer la subrogación legal porque me voy a servir de todas esas garantías que tenía el tercero. Entonces, en cada caso, en cada situación, el tercero que va a iniciar la acción para recuperar lo pagado va a evaluar si prefiere la de mandato o si prefiere la de subrogación legal. Porque en el momento del pago se trasladan hacia él todas las acciones, derechos y garantías del acreedor. Esa es una de las posibilidades. La otra posibilidad es que el tercero pague en ignorancia del deudor. ¿Sí? Le pague al acreedor, pero en ignorancia del deudor. Si le paga en ignorancia del deudor, entonces las acciones que tiene para recuperar lo pagado son gestión de negocios y subrogación legal. Cuando estamos con tercero interesado, o sea, un tercero que puede sufrir un perjuicio patrimonial si no satisface al acreedor, si no cumple con la prestación, el deudor, ¿no? Entonces, en este caso, tercero interesado, le paga al acreedor, pero lo hace en ignorancia del deudor. Tiene dos opciones: gestión de negocios, la acción de gestión de negocios, o la acción de subrogación legal. Decimos, ¿por qué gestión de negocios? Bueno, porque no hay consentimiento, porque no hay contrato. Si hubiese contrato y consentimiento estábamos en el mandato, acá no hay consentimiento, no hay contrato. Pero gestionó un negocio ajeno, y como tal, tiene derecho a recuperar lo pagado y en lo que le ha sido útil esa gestión al deudor. Ahora fíjense, o subrogación legal, cualquiera de las dos. Si puede, es más, el tercero interesado aún puede pagar, o puede pagarle al acreedor, contra la voluntad del deudor, incluso contra la voluntad del acreedor también, imponer el pago vía pago por consignación. Porque ¿quién tiene la vía de pago por consignación? Aquellos solvens que tienen el ius solvendi, que tienen el derecho a pagar. Entonces, el pago por consignación lo va a tener el propio deudor o los terceros interesados. Ius solvendi, derecho a pagar. Entonces, bueno, puede imponer el pago vía pago por consignación. Pero supongamos que no llegó a ese extremo, que el acreedor recibe la prestación de este tercero, que paga contra la voluntad del deudor, que el deudor le dice, no le pagues nada, dejá, ¿no es cierto? Se opone. Pero claro, como es tercero interesado, dice, no, yo no le pago y me ejecuta a mí porque soy el garante, porque soy el codeudor solidario. Por eso el código habla de aquel que está obligado con otros o por otros, ¿no? O sea, un fiador o un codeudor solidario. No, ¿cómo le va a pagar? Me van a demandar a mí, me van a ejecutar a mí, me van a embargar, ¿no? Mis bienes. Entonces hace el pago, lo hace contra la voluntad del deudor. En esos casos tiene la acción de subrogación legal porque es tercero interesado, aún contra la voluntad del deudor. Y en forma subsidiaria tendría, si no tuviera otro medio, pero en este caso tiene la subrogación legal, al ser interesado, porque está dentro de los supuestos de los casos de subrogación legal del Código, subsidiariamente tendría el reverso también, de enriquecimiento sin causa, porque él sufre una disminución en su patrimonio y hay un enriquecimiento por parte del deudor en el sentido de que se le va a disminuir su pasivo, ¿no? O sea, tiene una ventaja que es un empobrecimiento de este tercero y un enriquecimiento que está representado porque se le disminuye sus deudas. Pero en el caso del tercero interesado, lo que tiene es la subrogación legal, porque es tercero interesado, entonces yo tendría otra acción, que es la subrogación. Cuando estamos en terceros no interesados,
terceros no interesados, terceros que no sufren o no van a sufrir un perjuicio patrimonial si no pagan, pero bueno, lo hacen igual, de forma voluntaria. Son terceros no interesados. Entonces, un tercero no interesado puede realizar el pago con consentimiento del deudor. Hay mandato. El deudor, expreso tácito, el deudor le dice, sí, perfecto, sí, pagale al acreedor, ¿no es cierto? Entonces le encomienda que le pague al acreedor. En ese caso tiene acción de mandato y tiene también subrogación legal porque el código se lo da al tercero no interesado. En los casos de subrogación legal. Después, fíjense que otro caso, otro supuesto, es el pago del tercero no interesado, siempre dentro de la categoría no interesada, que paga en ignorancia del deudor. Ahí también va a tener la gestión de negocios y ahí también va a tener la opción de la subrogación legal. Pero el tercero no interesado, que paga contra la voluntad del deudor, ¿sí? Acá donde se marca la diferencia con el tercero interesado en el tercer supuesto. ¿Por qué? Porque el tercero no interesado que paga contra la voluntad del deudor no tiene la subrogación legal. El mismo código va a decir, no lo va a incluir en los casos de los sujetos que tienen subrogación legal. No lo va a incluir en los incisos. Al no incluirlo, no lo tiene. No tiene la subrogación legal. No surge de la ley que ese sujeto tenga esa acción. Entonces, ¿cómo recupera lo pagado un tercero no interesado que paga contra la voluntad del deudor? Ahí sí, la única acción que tiene para recuperar lo pagado como subsidiaria va a ser la in reverso, la acción de enriquecimiento sin causa, porque uno de los requisitos es que no exista otro medio, por eso es subsidiaria, que no exista otro medio para recuperar lo pagado. Y existe un desplazamiento patrimonial, que hay un enriquecimiento de una parte, un empobrecimiento de la otra, y no existe una causa jurídica que justifique ese desplazamiento, es un tercero no interesado. Entonces ahí sí, para recuperar lo pagado, exclusivamente tiene la acción in reverso. ¿Sí? Entonces, acá, en este breve esquema, hice una apretada síntesis de concretamente cuáles son las acciones que tiene en cada uno de los supuestos, depende si el tercero es interesado o no interesado. Esto es lo que ustedes tienen que ver en el código respecto de las disposiciones de subrogación legal y de la parte de los sujetos del pago. ¿Sí? Repasarlo del código para enfocar bien lo que estoy diciendo. ¿Sí? Creo que contesté tu pregunta, Pablo. Sí, muchas gracias, porque no pude asistir a la clase. Ah, bueno, esta es una síntesis, digamos, apretada, pero si vos seguís con la bibliografía recomendada y lees el código y usás esta explicación, lo vas a entender perfectamente. Sí, estuve Bueno, leyendo de Pizarro y me quedó bien claro, pero no entendía lo del tercero, no interesado. bueno, bien, perfecto, entonces, ahora ya están las dudas. Muchas gracias. De nada. Bueno, chicos, si tienen alguna otra consulta, y si no, aquí dejamos y continuaremos la próxima semana. ¿Algo más? ¿Nos Bueno, vamos? buenas tardes. Sí, Buenas Verónica. tardes. No, está bien, te quería saludar, hasta luego. Ah, bueno, Gracias. cómo no. Bueno, que la pasen lindo entonces. Hasta luego. Chau, chau.